Falacia de ataque personal. También conocida como ad hominem, es un tipo de falacia lógica que se produce cuando, en lugar de rebatir un argumento, se ataca a la persona que lo emite. Estos ataques personales son considerados falacias porque desvían la atención del argumento original y se centran en desacreditar al individuo en lugar de abordar sus argumentos. Falacia de autoridad. Es un tipo de falacia en la que se argumenta que algo es cierto simplemente porque una persona de autoridad o experta en el tema lo dice. Aunque una persona de autoridad pueda tener conocimientos en un área determinada, sus afirmaciones deben estar respaldadas por evidencias y no simplemente ser aceptadas como verdaderas debido a su estatus de experto. Ad ignorantiam. Es un tipo de falacia lógica que sostiene que algo es verdadero solo porque no se ha probado que sea falso. Se basa en la ausencia de pruebas para defender una posición. Es importante recordar que la falta de evidencia no constituye una prueba positiva de la veracidad de una afirmación. Ad consequentiam. Es un tipo de falacia que implica responder a un argumento refiriéndose a las consecuencias negativas del mismo. Se basa en determinar la veracidad de una afirmación tomando en cuenta las consecuencias, sin llegar a hacer premisas que cuestionen lo real o verdadero. Basar la veracidad de una afirmación en las consecuencias negativas no hace a la premisa más real o verdadera. Falacia del hombre de paja. Es un tipo de falacia que implica distorsionar el argumento de un oponente para hacerlo más fácil de atacar o refutar. En lugar de refutar el argumento original, se ataca la versión distorsionada, que es como atacar a un hombre de paja. La falacia del hombre de paja es un error de razonamiento, ya que no refuta el argumento original, sino una versión distorsionada de este. Argumento desde el silencio. También conocida como argumento a silentio, es una falacia lógica en la que se extrae una conclusión basada en el silencio del interlocutor. Es una falacia debido a que el silencio de un interlocutor no puede ser usado como prueba de certidumbre de lo dicho por otro interlocutor. Falacia ad misericordiam. Es una falacia en la que se apela a la compasión para convencer a alguien cuando se carece de argumentos. En otras palabras, se manipulan los sentimientos para evitar un castigo o para justificar una afirmación como verdadera. Aunque estos argumentos pueden apelar a nuestras emociones, no proporcionan una base lógica para la afirmación que se está haciendo. Apelación a la tradición. Es una falacia lógica que consiste en afirmar que si algo se ha estado haciendo, o creyendo, desde hace tiempo, entonces es que está bien o es verdadero. Es importante recordar que la veracidad de un argumento no depende de si este es nuevo o antiguo, sino de los hechos y evidencias que lo apoyan. Falacia ad populum. También conocida como sofisma populista, es una falacia que sostiene que algo es verdadero porque la mayoría de la gente lo cree. En otras palabras, se basa en la opinión de la mayoría, en lugar de la evidencia. Recordemos que la verdad de una afirmación no depende de cuántas personas la creen, sino de la evidencia y la lógica que la respaldan. Falacia del falso dilema. También conocida como falsa dicotomía, es una falacia que presenta dos opciones como si fueran las únicas posibles. Puede ser muy persuasiva porque simplifica la realidad y fuerza a la gente a tomar un bando. Hay que recordar que la realidad rara vez se reduce a solo dos opciones, y siempre debemos considerar todas las posibilidades antes de tomar una decisión. Falacia circular. Es una falacia lógica que se produce cuando la premisa de un argumento se asume en la conclusión, o en otras palabras, la premisa se prueba a sí misma. Si el argumento depende de su propia afirmación para probarse a sí mismo, entonces es una falacia circular. Falacia ad nocem. Es una falacia que ocurre cuando se argumenta a favor de una afirmación mediante su repetición prolongada, ya sea por una o varias personas. Esta falacia se basa en la creencia errónea de que si una afirmación se repite lo suficiente, se convierte en verdad. Se identifica si una afirmación se está aceptando como verdadera porque se repite constantemente, y no porque esté respaldada por evidencia sólida o lógica. Cherry picking. También conocida como falacia de evidencia incompleta, es una falacia lógica que ocurre cuando alguien se enfoca únicamente en la evidencia que respalda su posición e ignora cualquier información que contradiga su defensa. Si alguien solo está presentando información que respalda su punto de vista y está ignorando o minimizando información que podría contradecirlo, es probable que esté haciendo cherry picking. Falacia del falso escocés. También conocida como ningún escocés verdadero, es una falacia en la cual se redibuja una definición para esquivar un contraejemplo, o se lo extrae del conjunto definido. Esta falacia a menudo comienza con una afirmación general sobre un grupo de personas o cosas. Si se presenta un contraejemplo que contradice la generalización universal, y la definición de la generalización universal cambia para excluir el contraejemplo, es probable que se esté ante una falacia del falso escocés.
Falacia de la pista falsa. También conocida como red herring, o arenque rojo, es una falacia que se utiliza para desviar la atención del tema principal en un argumento o discusión. Esta falacia puede ser utilizada de manera intencional o no, y su objetivo es distraer al interlocutor o al público, llevándolos hacia un tema irrelevante. La clave para detectarla es prestar atención a si la respuesta o argumento presentado realmente aborda el tema o pregunta original. Si parece desviar la atención hacia un tema diferente, es probable que sea una falacia de la pista falsa.